Bueno, estamos grabando. Bueno, ahora vamos a ver la unidad 8, que en realidad es unidad 8/9, porque es todo lo que tenga que ver con gestión de la memoria. Primero vemos gestión de la memoria, digamos, convencional, y después vemos gestión de la memoria virtual. Hoy calculo que vamos a ver solo la primera parte y no toda. Esta es una unidad bastante extensa y bastante compleja de entender. Posiblemente la próxima clase este, sea ¿cómo se llama? Presencial, ya me olvidé que existían clases presenciales, porque vamos a tener que ver dos temas bastante complejos que son segmentación y paginación. En realidad, primero paginación y después segmentación. Tengo que ver el principio. Entonces, bueno, vamos a ver gestión de la memoria. Estos son algún tipo de definición básico de, de lo que es memoria. La memoria está compuesta por una gran matriz de bytes, cada uno con su propia dirección. Esto por ahí algo en organización vieron de la forma constructiva de las memorias, de cómo se manejaban, que es una matriz donde tengo filas y columnas, y en función de lo que tengo en la fila y en la columna tengo un valor en 1 o en 0, que esas filas y columnas son valores de tensión que están representados por valores de tensión que tengo en un dispositivo electrónico como es una compuerta, o como es, digamos, a su vez esas compuertas están compuestas por transistores. Bueno, eso ya tiene que ver con la forma constructiva de lo que es la memoria. Lo que vamos a ver nosotros no es eso, sino que es cómo hace el sistema operativo para administrar la memoria, para gestionar la memoria. Después dice, la CPU extrae instrucciones de memoria de acuerdo con el valor del contador del programa. Nosotros cuando vimos en un primer momento, cuando vimos von Neumann, dijimos que había un program counter y que el program counter apuntaba a la siguiente instrucción ejecutada. O sea, apuntaba a una dirección de memoria, y que lo que iba a hacer era ir y buscar el contenido de esa dirección de memoria, traerlo al procesador y ejecutarlo. Y una vez que lo ejecutaba, pasaba a la siguiente de forma automática, incrementaba en 1 y pasaba a la siguiente, y así sucesivamente. Esto puede provocar operaciones adicionales de carga o almacenamiento de direcciones específicas que pueden ser datos o código. O sea, cada una de las instrucciones que yo tengo dentro del set de instrucciones de un procesador puede implicar que vaya a buscar información a memoria, o que vaya y que la ejecución de esa instrucción devuelva un valor que tenga que guardar en memoria. Y también podría pasar de que la operación que tengo que realizar implique ir a buscar alguno de los operandos en memoria, que es básicamente esto que tengo acá. Dice, con los operandos cargados, el resultado puede que resguarde el resultado nuevamente en memoria. La dirección de memoria por el momento no nos interesa cómo se presenta, o sea, por el momento no sabemos cómo se presenta una dirección, si es de forma directa, de forma indexada, a través de una indirección o a través de paginación o lo que sea. Respecto al hardware, las únicas áreas de almacenamiento en las que la CPU puede acceder directamente son la memoria principal y los registros internos. Esto creo que lo dijimos 1000 veces, lo volvemos a remarcar, que el único periférico donde el procesador tiene la posibilidad de leer datos es la memoria principal. No puedo ir a buscar información de disco directamente con el procesador y traerlo al procesador, salir al disco y traerlo al procesador, porque el disco es un dispositivo relativamente, en un gran orden de magnitud, más lento que el procesador. Todas las instrucciones y los datos utilizados deben estar en alguno de esos dispositivos de almacenamiento.
Si los datos no se encuentran en memoria, deberán llevarse hasta allí, antes de que la CPU pueda operar con ellos. O los puedo tener en un buffer intermedio, los puedo tener en la calle del procesador, o lo puedo tener en alguno de los registros del procesador, o lo puedo tener en la memoria principal. No hay otra opción donde yo pueda manejar datos y código, digamos. Bueno, esto sería una primera idea de lo que podemos entender como manejar la memoria. Digamos. Nosotros vamos a tener posiciones o ubicaciones de la memoria donde vamos a tener, por ejemplo, el sistema operativo, vamos a tener porciones de memoria donde tengo distintos procesos. Fíjense, tengo proceso 1, 2, 3, 4. Esto es completamente aleatorio. Digamos, yo podría tener el 4 acá, el 3 ahí, el 2, el 1 o el 1 ahí. Esto es eh, como a mí me pareció, digamos. Pero en una situación puede ser cualquiera. A ver qué dice. Entonces yo voy a tener distintos procesos en distintos lugares de la memoria. El sistema operativo, conjuntamente con el hardware, en realidad el sistema operativo manejando el hardware de- del sistema, va a manejar la memoria a través de dos registros. Un registro de base y un registro de límite. No me fijo más por eso, ¿no? Un registro de base y un registro de límite. ¿Qué me va a dar este registro de base y este registro de límite? La ubicación de mi proceso en la memoria. O sea, por ejemplo, acá vamos a ver un ejemplo con valores en decimal, pero esto normalmente cuando ustedes lo manejen, lo van a manejar en hexa. ¿Por qué? Porque los valores de memoria son valores muy altos. O sea, las posiciones de memoria tienen números muy elevados. Y para manejar números elevados y no tener que recordar tanta cantidad de posiciones, se manejan posiciones en hexa que de alguna forma el valor o el número está comprimido. El valor es igual, pero el número necesito menos dígitos para representarlo. Entonces, acá lo voy a tener que el proceso 3, por ejemplo, está en la dirección base 120.000 y el límite tiene un límite de 12.400. Entonces, según esto, la base empieza en la dirección física 120.000 y termina en qué dirección física. Así tomo aire, voy, tomo aire. ¿En la 12.000 o no? Empieza la Pero hay una dirección. base también. O sea, el límite, ¿qué sería exactamente? No es una dirección puntual, sino. El límite es una dirección, eh, no es una dirección, o sea, una dirección puntual no puede ser. Claro, es un offset. Es un Ahí offset. están sumándolo en el chat, creo que es eso. Ahí está, 123.400. Entonces, eso lo que Sí, No, es no. la A suma, ver, sí. Sí, sí. directamente es lo que puedo agrandar y disminuir, digamos. Es un límite que es variable en ese sentido. Entonces, o sea, esta 12.400 no podía ser una dirección física real porque, porque si no, no estaría acá, porque esto es 120.000. Si es 12.400 es menor, tendría que
Si es una dirección física real, tendría que estar acá, 12.400, en las direcciones inferiores. Entonces, es un offset, es un delta, digamos, hablando matemáticamente. Entonces, ese delta se lo tengo que sumar a la dirección base. Y ahí obtengo la dirección final de mi proceso. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Que tengo el registro. A ver si me olvidé de nombrar algo. No me olvidé de nombrar nada. Voy a tener esa dirección, 132.400, la dirección final de mi proceso 3. Y mi proceso 4 va a empezar en la siguiente posición, 132.401, y va a terminar en la dirección base más el límite de mi proceso 4 que tenga. Esto en cuanto a la ubicación de los procesos está perfecto porque ¿qué estoy demostrando con esto? De que los procesos no se solapan. O sea, o la idea con esto, en realidad, hasta ahora no sé si no se solapan, porque yo podría agarrar y decir, bueno, mira, acá tengo las 132.400. ¿Y qué pasa si yo me voy desplazando en uno y me paso de esta dirección? Y si el mecanismo de hardware no tiene, si el hardware no tiene ningún mecanismo, no tiene ningún mecanismo que me prevenga este tipo de solapamiento, podría pisar desde el proceso 3 información del proceso 4. Pero como sí lo voy a tener, que es esto que tengo acá respecto a la seguridad, fíjense que yo voy a entrar desde la CPU con una dirección lógica. Una dirección lógica es como si fuese un desplazamiento que va a entender solo la CPU, que implica que dentro de mi proceso, ubicado en una dirección lógica, tengo una dirección. Yo todavía no sé dónde está esa dirección. Lógicamente, está entre acá y acá. Entre una posición que está por acá y que está por acá. Lógicamente. No sé físicamente dónde está en la memoria. Para hacer esa conversión de lógico a físico, primero lo que tengo que hacer es chequear que la dirección lógica que yo quiero acceder sea menor que el límite. Por favor, estoy gritando para hablar con los chicos. No me escucho mi voz. Tratá de hablar despacito. Igual estás hablando despacito, muy bien. Si esa condición se da, voy a permitir que se acceda a la dirección física. Si no se da, voy a producir una interrupción. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Por qué? Porque si alguien quiere acceder, por ejemplo, a la dirección 1500 y yo tengo como límite la 1000, hay algún atrevido que lo que está tratando de hacer es acceder, no sé, a un límite, a una dirección lógica mayor que el límite, no sé, a la dirección 15.000 que está por acá. Y en vez de tocar el proceso 3, estaría tocando el proceso 4. Entonces ya estaría infringiendo un mecanismo de seguridad que tengo en el hardware. Una vez que el chequeo se dio ok, o sea que estuvo bien, ahí recién le sumo la dirección base a la dirección lógica y obtengo la dirección física donde yo tengo la información que quiero leer, escribir, etc. Entonces, fíjense que acá voy a la 346 más 14.000, voy a la 14.346 y accedo a la memoria. Las direcciones físicas son las que va a entender la memoria y las direcciones lógicas son las que va a entender la CPU. Yo como CPU no entiendo de direcciones físicas, pues son posiciones de memoria. Es más, está bien que no las entienda porque yo no sé en qué momento de la ejecución de mi proceso, dónde tengo mi proceso dentro de la memoria. Ustedes saben cuando programaron, ¿no? En el lenguaje que hayan programado.
Los que programaron en Assembler, no digan nada. Así de una les digo. Los que programaron en cualquier lenguaje, ¿ustedes saben en qué posición de memoria están? En algún momento le dijeron, che, quiero estar en tal posición de memoria. De mis 8 GB o de mis 4 GB quiero estar en la posición, no sé, 3,2, 25. No tienen ni idea. Nunca pusieron. Directamente no, pero se puede averiguar. Se puede averiguar, en realidad lo que vas a obtener ahí es una dirección lógica de tu proceso. Claro, yo pensando en Java. Y en Java me parece que tampoco vas a conocer la dirección física donde está tu proceso. Te tiro una dirección, pero Es la tiene que dirección, ver con stack y heap, digamos. claro, pero es lógico eso. Es Sí, dirección lógica. Todavía vos no sabés dónde está la memoria. El que te va a claro. estar en la memoria física va a ser el sistema operativo que va a agarrar tu programa en Java y lo va a cargar en algún lugar por acá. ¿Y dónde lo va a cargar? Y no sé, donde tenga lugar, donde tenga un espacio. Pero vos como programador no le podés decir, no, mira, quiero ir a la posición 120.000. No lo vas a poder hacer. Salvo que seas un programador de sistema operativo, que ahí sí tenés que definirle dónde empieza tu sistema operativo, dónde termina tu sistema operativo, anda a tal posición. Bueno, eso cuando uno programa a muy bajo nivel, por ejemplo en Assembler, uno programa eso, dónde empieza tu programa, dónde termina tu programa, dónde lo cargas, dónde no lo cargas, etc. Por ejemplo, lo voy a dar un poquito más adelante, pero el archivo que maneja la memoria en DOS, que es el command.com, tiene una posición definida donde se carga. Y después creo que nunca más cargué, bueno, salvo cuando armé una aproximación de sistema operativo en, en ingeniería, pero que también definí la posición de memoria. Pero si no, como programadores nunca definimos la posición de memoria. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros que definen posiciones de memoria? Que en realidad no es que definen posiciones de memoria, sino que nos dan una dirección lógica. ¿Qué tenemos nosotros como dirección lógica? Un número. Sí, un número, que es un número, ¿cómo decirlo? Un número relativo dentro de mi proceso, un valor relativo. Y ustedes saben, digamos, que cada una de las, por ejemplo, ustedes definen una variable. Cuando definen una variable, la posición de esa variable tiene un número relativo ubicado dentro de su proceso. Ah, por el puntero. Por ejemplo, ese número relativo va a estar ubicado en una posición lógica dentro de tu proceso. Entonces, cuando uno define una dirección lógica, uno define una variable, esa variable se ubica en una dirección lógica dentro de tu proceso, dentro de tu programa. En realidad dentro de tu programa y después se ubica en el proceso, pero también una dirección lógica. Lo mismo cuando uno ubica su código, digamos. Uno ubica su código en algún lugar, en realidad el código lo va a definir el programador y después el sistema lo ubica en algún lugar, pero cada una de las líneas de código tiene una posición lógica dentro de tu código. ¿Qué más? Y después otra posible ubicación de una dirección lógica es a través de la creación del requerimiento de un requerimiento de memoria dinámica. O sea, yo cuando creo, por ejemplo, un nodo de un cierto tamaño, yo no sé dónde lo voy a ubicar ese nodo. O sea, sé que va a estar dentro de mi proceso, pero yo no conozco la ubicación física exacta donde está ese proceso, ese nodo. Sino que le pido a mi lenguaje de programación, dame un espacio de memoria. En realidad,
tu lenguaje le está pidiendo al sistema operativo, a ver, che, decime vos, sistema operativo, ¿dónde tenés un espacio de memoria para darle a este tipo que me está pidiendo un nodo? Ok, en tal lugar. Eso es una dirección física, pero dentro de tu programa es una dirección lógica. Entonces voy a tener lo que se conoce como reasignación de direcciones en distintos tiempos. Puedo tener en tiempo de compilación, en tiempo de carga o en tiempo de ejecución. Y acá esto no sé por qué. Programa en disco, memoria, proceso, cola de entrada, finaliza el proceso y libera la memoria del proceso. Esto sería cuando yo ubico un proceso en la memoria. Lo tengo el programa en el disco, lo cargo en la memoria, entra a la cola de proceso de entrada, finaliza el proceso y lo libero. Como que yo tengo un proceso acá en el disco, un programa en el disco, lo ejecuto y me lo carga, ¿no? Me lo carga y se ejecuta. Una vez que se ejecuta, lo termino, lo libero y acá en la memoria me queda disponible. Las direcciones de los programas pueden representarse de diferentes formas. Y puede realizarse en cualquiera de estos pasos: tiempo de compilación, tiempo de carga o tiempo de ejecución. Esto digamos, ustedes piensen, esto es un estado, ¿no? Un estado de ejecución en algún momento, ¿no? Pero nosotros, ¿qué vimos cuando vimos gestión de procesos? Cuando vimos planificación, ¿qué pasaba con los procesos? Que se interrumpen. Se interrumpen y cuando se interrumpen, viene otro proceso y se carga en el procesador. Claro, se intercalan también. Se intercalan, no sé qué. Si tenía desalojo, era eso. ¿Eh? Si tenía el desalojo, digamos. Si tenía desalojo, sacaba el procesador, si no, Claro, quedaban encolados, digamos, quedaban claro. encolados. Pero, ¿qué pasa si ese proceso, yo tengo esta memoria, ¿no? Esto que tengo acá. Y acá digo, bueno, ¿saben qué? Viene el proceso 5, y lo meto acá, ¿no? Entró, buenísimo. Ok. Y hay otro proceso más. Viene el proceso 6. ¿Qué hago? Hay que sacar uno. Hay que sacar uno. ¿Qué implica sacar uno? Suponete que el sistema operativo tome la decisión de sacar el 4 y lo pone acá. Ahora, la posición de memoria donde empieza el proceso 6 es esta y donde termina es esta. Y si quiero volver a ejecutar en algún otro momento el proceso 4, ¿qué tengo que hacer para que todo lo que yo tenía ubicado del proceso 4 no me cambie nada? Debería sacar el proceso 6 y meter el proceso 4. Debería ir y meterlo ahí. ¿Esto es probable que suceda? ¿Ustedes creen que es probable? No creo, no creo. Digamos, es imposible que un proceso que estaba en un lugar en la memoria lo saque de la memoria y lo vuelva a poner exactamente en el mismo lugar. Prácticamente es imposible. Lo que va a pasar es que el proceso 4 estaba ahí, el proceso 6 estaba ahí, y bueno, en algún momento terminó el proceso 2 y bueno, lo voy a meter acá. ¿Y qué me cambió esto? Las posiciones relativas siguen siendo las mismas. Desde el comienzo del programa, desde el comienzo de mi proceso hasta el final, empieza acá y termina acá. Lo que me cambiaron fueron las posiciones físicas. Ahora sí me cambiaron las posiciones físicas. Entonces, ahí el sistema operativo me va a definir un nuevo registro base y un nuevo registro, el límite, y me va a ubicar dentro de ese nuevo límite más base. Base más límite, perdón. Y me voy a desplazar. Entonces ahí entra el concepto que figura acá, de reubicabilidad. En un sistema multitarea, la memoria central está compartida por muchos procesos. Generalmente
no es posible para el programador saber qué otros programas están residentes en memoria, o sea, qué otros procesos están residentes en memoria. Centrar el tiempo de ejecución de su programa. Además, se busca poder trasladar procesos activos dentro y fuera de la memoria central para maximizar la utilización del procesador. O sea, la idea es que yo tenga muchos procesadores en memoria, muchos procesos en memoria, para ir poder cambiando entre uno y otro. Pero en cierto momento la memoria se me acaba. Y bueno, lo que hago es mandar esos procesos a memoria secundaria, a disco. Pero si los mando a disco es más lento. Y bueno, cada vez que lo mande a disco, lo voy a poder cargar en algún momento después en la memoria principal. O sea, mandar a disco no es dejar de ejecutar, sino que es como crear una imagen de la memoria principal en un archivo, por ejemplo. ¿Alguna vez escucharon hablar de swap? ¿Unidades de swap? Sí. SWP. Sí. Linux maneja unidades de swap. Esas unidades de swap lo que hacen es utilizar el disco como si fuese memoria principal. El sistema copia los procesos ahí. Sí. O en El Windows archivo de paginación, algo así creo que era. es otro ejemplo, el archivo de paginación. El archivo de paginación es un archivo que lo que hace es cargar procesos que deberían estar en la memoria principal, pero puede ser que no tenga espacio en memoria principal, puede ser que ese proceso es tan poco ejecutado que por ahí te conviene tenerlo en memoria en disco, entonces lo metes ahí en ese archivo de paginación o lo metes ahí en esa unidad de swap. Entonces, vos lo que haces ahí es optimizar la memoria real que vos tenés, la memoria RAM, digamos así, brutamente, digamos la RAM, para meter los procesos que más ejecutan, y los que menos ejecutan los mandás ahí al disco secundario, mediante una unidad de swap o mediante un archivo de paginación. Es como un error de la memoria en el disco, digamos. Ya vamos a ver que puede ser un resguardo o puede ser Claro. la única copia también. Puede ser que vos en memoria principal tengas info de ese proceso, o puede ser que tengas la única copia que tengas sea la que tengas en ese archivo de paginación o esa unidad de swap. Pero lo que quiero que entiendan es que los procesos no son, no están ubicados siempre no están ubicados siempre en el mismo lugar. Su ubicación física dentro de la memoria varía en función del momento que lo estoy ejecutando. Y aparte los procesos empiezan, terminan, cambian, van, vuelven, piden más memoria. Ustedes cuando creaban un árbol o una lista, una guirnalda, lo que sea, iban pidiendo más memoria, iban pidiendo, ¿hasta qué punto? Y hasta el punto que querían, hasta que no les quedaba más memoria, y así todos podían seguir pidiendo más. Entonces, eso hace que aparezca el concepto este de reubicabilidad. Que yo cada vez que tenga que ubicar a mi proceso en la memoria, si lo pienso del lado del procesador, de la CPU, voy a pensar en direcciones lógicas. Y si lo pienso del lado de la memoria, voy a pensar en direcciones físicas. Una vez que el programa fue sacado de la memoria central al disco, sería difícil establecer cuál es el próximo a volver a la memoria central, y debería ser colocado en la misma región de la memoria central que antes. Esto dijimos que es prácticamente imposible. Brevemente, se puede decir que la memoria es un recurso utilizado para el almacenamiento de instrucciones que forman un proceso. El ciclo típico de ejecución de instrucciones incluye la transferencia de instrucciones de memoria a CPU, decodificación de instrucciones, búsqueda de operandos, o sea, ir a buscar los datos, y ejecución efectiva de las instrucciones. Posteriormente, los resultados también pueden ser almacenados en memoria. O sea, la memoria es cambiante en todo momento, y las direcciones físicas van a cambiar. Entonces, cuando se ejecuta un proceso, debe ser cargado a memoria previamente, y anteriormente, cuando
es un programa binario ejecutable, está almacenado en memoria secundaria, típicamente en disco. Cuando un proceso entra en ejecución, se utiliza un proceso del sistema que se denomina cargador, que lo transfiere a la memoria. Cada vez que yo pongo a ejecutar un proceso, el cargador carga ese proceso en la memoria. Si lo saqué de la memoria principal, por lo que sea, después lo voy a tener que volver a cargar. Y la posición donde la voy a cargar no la sé, nadie la sabe. Lo único que lo sabe es el sistema operativo. Por ejemplo, acá dice, en Unix, por ejemplo, el cargador almacena el proceso en memoria distinguiendo en 3 segmentos distintos. Segmento de código, segmento de datos y la pila. Y esto es variable. Pero después todo el proceso yo lo voy a ubicar en una posición física de memoria. Y eso es lo que va, lo que puede cambiar en alguna situación. Por ejemplo, algo que le fui mencionando recién. Yo tengo mis programas en mi archivo fuente, el nombre de las variables o el salto hacia alguna etiqueta es una dirección simbólica. Yo sé que si pongo A igual a 5, significa que en la posición lógica donde tengo ubicado A, tengo que guardar un 5. Pero yo no sé dónde está esa dirección de A dentro de la memoria física. Entonces, el que hace la traducción entre la dirección lógica y la dirección física es el manejador de la memoria. Entonces, acá lo que tengo que hacer es, en tiempo de compilación, ubico la dirección de la variable x en función de una dirección reubicable, que acá en este caso son 243 bytes desde el origen. Esto sería como una dirección lógica. Esta es la dirección 0 y esta es la dirección 243. Una vez que el archivo se está ejecutando, una vez que el archivo ya se está ejecutando, ya tengo las direcciones absolutas. Yo tengo la dirección ACF43. Ya lo tengo en una posición de memoria. Cuando lo estoy ejecutando. Y una vez que en tiempo de ejecución yo necesito cargar una nueva dirección, lo voy a tener que hacer en tiempo de ejecución. Acá, en tiempo de ejecución, ahí voy a tener que ubicar a mi variable en realidad no sería variable, sino sería un requerimiento dinámico de memoria en alguna posición de forma dinámica. Entonces yo tengo lo que tenía acá, en tiempo de compilación, en tiempo de carga y en tiempo de ejecución. Las 3 formas de encontrar una variable. El exe, en algún momento cuando ya lo tenga cargado en tiempo de ejecución acá, ya va a ser un proceso, ese proceso va a variar en función del espacio de memoria que yo tenga. O sea, de esto que tengo acá, si lo tengo ubicado acá, si lo tengo acá abajo, ahí o donde sea. ¿Ves que si no voy a romper todo? Entonces, tengo direcciones lógicas y direcciones físicas. Y después direcciones simbólicas. La simbólica la relaciono con una dirección lógica respecto al origen, y después esa dirección lógica la cargo en la memoria principal y tengo una dirección absoluta. Estos serían los 3 pasos para pasar desde el fuente hacia el ejecutable.
Y también lo que puedo hacer es, en tiempo de carga, cargar librerías. Librerías estáticas se conocen. Esas librerías estáticas, lo que tengo a mi ejecutable, le cargo el archivo .lib o .a, depende del, esto sería un poquito más abajo, ahí, ahí. Estos serían los .a, serían en Linux, .lib los utiliza Windows. Los .lib serían librerías estáticas que yo cargo en tiempo de carga. Y dentro de mi proceso yo tengo direcciones lógicas de esa librería. Después todo mi proceso lo voy a ubicar en la posición de memoria física que el sistema operativo encuentre. En cambio, cuando la biblioteca es una librería, perdón, es una librería dinámica, lo hago en tiempo de ejecución. Y yo lo que defino en los archivos, por ejemplo, las DLL de Windows, es en algún lugar de la memoria tengo esa DLL. Y la DLL la utilizo. Y la posición de esa DLL es una posición dinámica. Yo no la conozco. No sé si se entendió. ¿Se entiende algo? Esto es un poquito más de lo mismo. ¿Algo así vieron una vez? No sé si los lenguajes que vieron son compilados. ¿No vieron nada de lenguajes compilados? ¿Les avisaron de que sus archivos se compilaban? Sí, pero está como complicado de entender. Son muchas cosas. Son muchas cosas, sí. Sí. Ustedes saben el archivo de código en el lenguaje que ustedes quieran, salvo que sean lenguajes interpretados. Por ejemplo, Por ejemplo, el Java, que es el que yo conozco, lo va compilando a medida que vas escribiendo el código. claro, porque ahí es un lenguaje interpretado. Pero para que el sistema entienda, y no estoy seguro que sea tan interpretado como creo que es. Por lo que entendemos que nos han dicho es que tenemos el código que para que nosotros lo compilamos, o se pasa por un software que es el compilador Sí, y lo que hace es pasarlo a código máquina, o sea, binario, y sí, eso sería el ejecutable. sí. Ahí ya lo compilaste. Bueno, eso es esto mismo de acá. Lo que les estoy diciendo es esto de acá. Por ejemplo, Java, yo pensé que era interpretado, pero es interpretado y compilado al mismo tiempo. Que reside en archivos Java, es un conjunto de instrucciones que recibe. Por ejemplo, Python tendría que ser. Es interpretado también. Python es interpretado. Y creo que JavaScript también. Estaba leyendo, yo pensé que era interpretado, pero es compilado e interpretado. Pero yo entiendo que tiene más que ver con que si vos no tenés el motor de Java, la verdad que no lo ejecuta nada. No hay nada que te lo ejecute si no tenés. Entonces, para mí sí es interpretado. Pero hay lenguajes que son compilados, que vos lo que tenés que hacer es agarrar tu archivo fuente, convertirlo a código de máquina y recién ahí cargarlo con el cargador en la memoria o en el sistema operativo, cargarlo en la memoria y recién el sistema operativo lo va a entender. No necesita nada más. No necesita ni motor ni nada. Ni Python de Yo fondo. sé que estuvimos viendo. Claro, bueno, C. Ustedes en C, ¿qué hicieron? Con el GCC -O compilaban.
Claro, primero escribíamos y después lo compilabas. Claro, entonces, cuando ustedes lo compilaron, lo primero que hicieron fue convertir esas variables que íbamos creando en una posición relativa dentro del código. Y una vez que se ejecutaba esa posición relativa, pasaba a ser una dirección física en algún lugar de la memoria, que ustedes como programadores no lo conocían. Básicamente eso sería... Igual, ahora que me acuerdo, el Java digamos así, si haces uno bien básico sin usar un IDE, sí, ponele, haces no sé, haces un programita de Java en un Notepad y después lo compilabas con ¿cómo es que se llama esto? Eh, sí, con la línea de comando, digamos, de la consola de Windows. sí, Te lo compila un Java, digamos. pero Pero, pero si no tenés el motor de Java no te lo va a correr. claro, no, si no tenés Java instalado en tu computadora no va a entender nada. Claro, por eso sería como interpretado. Y hay otros Sí, lenguajes sí. que son como de scripting que son también interpretados. Digamos, Los batch. los batch, por ejemplo. Por ejemplo, los .bat de DOS, ponerle, estoy tirando, no sé si estoy tirando fruta, ¿no? Pero si no, los batch de Linux son, vos necesitas un intérprete que sería el CMD del sistema operativo como para entender esos archivos. Después los BBS creo que también son interpretados. Es como un código que ya te lo interpreta el mismo sistema operativo. Sí, las Visual Basic puede ser. Visual Basic, tenés varios tipos de lenguajes interpretados. Y hay otros lenguajes que son compilados. Por ejemplo, de Assembler, de C, C++. Este, pero bueno, volviendo un poquito al tema de la memoria, en tiempo de compilación, si sabemos en el momento de realizar la compilación dónde va a residir el proceso, en memoria podemos generar un código absoluto. Esto les dije que no es, no es normal conocer la posición de memoria, pero hay situaciones donde sí la conozco. Por ejemplo, acá el command.asm. Este es el código fuente del command.com de DOS. Este es un archivo que es el que maneja DOS, digamos, que maneja la memoria del DOS. Fíjense que acá define valores de segmentos y define la posición de los segmentos dentro de la memoria principal. Y había un CNH, y acá tengo definición de dónde tengo ubicado algún segmento en la memoria. No quiero decir que era el segmento de código, pero creo que era este. Y bueno, todas las instrucciones que va ejecutando el command.asm o el command.com cuando ya lo tengo cargado en la memoria. Esto lo tengo que compilar con un compilador de assembler. Una vez que lo tengo compilado, se va a cargar este código en la memoria. Esto sería definición de las variables o de las posiciones de memoria en tiempo de compilación. Disculpen que estornudé. Me muteé así no me escuchaban. Después, en tiempo de carga, si no conocemos el tiempo de compilación, donde va a residir el proceso de memoria, el compilador deberá generar un código reubicable. En este caso se retarda la reasignación final hasta el momento de la carga. Una vez que lo cargo, ya tengo las posiciones. Si cambia la dirección inicial, tan solo es necesario volver a cargar el código de usuario para incorporar el valor modificado. ¿Ven? Esto como que tiene una dirección relativa. Y en tiempo de ejecución, si el proceso puede desplazarse durante su ejecución, yo lo estoy ejecutando, lo saqué de la ejecución, lo vuelvo a cargar, ahí el tiempo de ejecución cambió la posición. Entonces tengo una nueva posición física.
Si el proceso puede desplazarse durante su ejecución desde un segmento de memoria a otro, entonces es necesario retardar la reasignación hasta el instante de ejecución. En este caso en especial se necesita un hardware especial, algo que me administre la generación de memoria en tiempo de ejecución. Podemos proporcionar estas características utilizando un registro de reubicación, contiene el valor de la dirección física más pequeña, la dirección base, un registro límite, contiene el rango de las direcciones lógicas, y la MMU convertirá la dirección lógica en una dirección física, directamente sumándolo, directamente sumándole el valor contenido en el registro de reubicación. Dirección física es igual al registro límite más el registro de reubicación. Más la protección. ¿Qué sería la protección? Esto que hicimos acá. Chequear que nadie esté tratando de escribir en una posición que no le corresponde. A ver acá. Entonces, dirección lógica es la dirección generada por la CPU, es la que conoce la CPU, es la que conoce el programador de alguna forma cuando crea una variable, que en realidad conoce la dirección simbólica, que es la ubicación de esa variable, pero el compilador después la traduce en una dirección lógica. Y la dirección física es la que convierte esa dirección lógica, la MMU, que ahora les voy a decir qué es, la MMU en una dirección física. La MMU es la unidad de manejo de memoria, UMM, Memory Management Unit. Si la resolución se da en tiempo de ejecución, direcciones lógicas y físicas son diferentes. Direcciones lógicas suelen ser llamadas a veces direcciones virtuales. Esto ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero vamos a ver que la MMU tiene dos funcionalidades. Una funcionalidad que se llama segmentación y una funcionalidad que se llama paginación. Y que hay un estado intermedio, que son las direcciones virtuales, que es una vez aplicada la primera acción, que es la paginación, ahí obtengo direcciones virtuales, y después que obtengo las direcciones virtuales, perdón, al revés, primero segmentación y después paginación. Una vez que aplico la segmentación, tengo las direcciones virtuales, y a esas direcciones virtuales le aplico la paginación y obtengo las direcciones físicas. Vamos a ver cómo vamos el tiempo, justito. Mecanismo de carga dinámica. Estos son mecanismos. Vamos a ver tres mecanismos. Cuatro mecanismos para ahorrarnos un poquito de memoria. O sea, para manejar más eficientemente la memoria. El primero que vemos es mecanismo de carga dinámica. Como un programa necesita cargarse la memoria física para poder ejecutarse, este puede depender del tamaño del dispositivo de almacenamiento, por lo que podemos utilizar un mecanismo denominado de carga dinámica, y que este mecanismo se enfoca en cargar solamente las rutinas que van a ser invocadas, todas se ubican en disco en un formato de carga reubicable. O sea, nosotros tenemos, supóngase un programa que tiene atención de errores, por ejemplo. Nosotros el programa en sí ejecuta ciertas funcionalidades principales y los errores no los ejecuto siempre, o sea, la atención de errores. De vez en cuando tengo algún error y en vez de cargar todo mi proceso en la memoria, hago que toda la parte de atención de errores lo tenga en disco y no cargue todo mi programa en memoria principal. La ventaja de este mecanismo es que una rutina no utilizada no se cargará en memoria. O sea, lo que hago es, a eso que lo utilizo poco no lo cargo en la memoria y me ahorro parte de la memoria que utilizaría esto. Entonces no se requiere ningún soporte especial por parte del sistema operativo
y es responsabilidad de los usuarios diseñar sus programas para poder aprovechar dicho método. El sistema operativo trae librerías para aprovechar este mecanismo. Yo digo, bueno, con tal librería cargo tal función en un mecanismo de carga dinámica y no la voy a ejecutar. O sea, no la voy a cargar en memoria. Y solo voy a cargar lo que necesito. Después, otro mecanismo que tengo para ahorrarme espacio, digamos, en memoria es el montaje dinámico y bibliotecas compartidas. El montaje es propuesto hasta el momento de la ejecución en lugar de la carga. O sea, lo que voy a hacer acá es, no lo voy a cargar y lo voy a cargar en el momento de la ejecución. Se incluye un pequeño fragmento de código o stub que indica dónde localizar la rutina de la biblioteca residente en la memoria, que la voy a cargar cuando la necesite. También es muy parecido a lo que vimos recién. El sistema operativo debe verificar si la rutina necesaria ya se encuentra cargada en la memoria, y el montaje dinámico es utilizado por sistemas de bibliotecas compartidas. Se distribuyen como archivos .so o .dll. O sea, supónganse que ustedes tienen una biblioteca, esto sería propio de mi código, y esto sería una biblioteca que es compartida, que puede ser dinámica o puede ser estática. Si yo la cargo digamos, la compilo y la cargo a la biblioteca, la cargo una vez que tengo cargado mi programa o mi proceso. Y lo voy a cargar, fíjense, acá tengo un ejemplo que por ahí se entiende mejor con esto de acá. En las bibliotecas compartidas, en las estáticas, yo tengo dos programas, el X y el Y. Esta librería la cargo para el programa X y la misma librería la cargo para el programa Y. En el caso de las bibliotecas compartidas, lo cargo solo una vez para las dos. Entonces ahí me estaría ahorrando espacio de memoria. En cambio, en este caso, a cada uno de los programas, cuando compilo, tengo que compilarlo con el punto A en el programa X y con el punto A en el programa Y. Y ambos por separado van a cargar su programa, sus librerías estáticas. ¿Se entiende esto de acá? Entonces, esto para hacer una comparación, las DLL de Windows, yo las DLL las cargo solo una vez y todos los programas que usen esa DLL buscan esa DLL y ejecutan lo que necesitan de esa DLL. No tengo que cargarla por cada programa que yo tengo. Y este es el que mencionamos hace un rato, el swap o intercambio. O sea, un proceso debe estar en memoria para ser ejecutado, sin embargo, los procesos pueden ser intercambiados temporalmente, sacándolos de la memoria y almacenándolos en un almacén de respaldo o disco y volviéndolos a llevar luego a memoria para continuar su ejecución. Esto lo pueden entender como swap o lo pueden entender, como dijeron hace un rato, como un archivo de paginación. En Windows se suele utilizar el archivo de paginación y en Linux se pueden utilizar las dos cosas. Se pueden utilizar archivo de paginación o también se pueden utilizar una unidad de swap. La diferencia entre uno y otro es que en un archivo de paginación nosotros tenemos el pagefile.sys en Windows. Ese archivo está dentro del disco y al estar adentro del disco lo tengo que tratar con la estructura que tenga ese disco. ¿Qué significa la estructura? Con el formato que tenga ese disco. Yo puedo tener un disco en FAT32, en
XFS, en lo que sea, X2, X3, X4, son formatos de discos. En cambio, una unidad de swap, lo que tengo es una porción de disco sin formato, digamos, un archivo RAW, o no es un archivo RAW, sino es una unidad RAW, que sería como me sale en texto plano, pero no en la palabra. ¿Crudo será? Crudo. No, la traducción Sí, literal crudo. es crudo. Crudo, claro. Bueno, no tengo formato. Te digo, bueno, estoy pensando en otra cosa, estoy pensando en seguridad. Pero sería en crudo, sin formato. Y la ventaja que tengo que para manejar un archivo swap no necesito conocer el sistema de archivos, porque no tiene sistema de archivos. Es en crudo, digamos. Yo manejo los datos directamente del disco. Y gano también en velocidad, porque no tengo nada que me tenga que traducir cómo está ubicada la información en disco. Y es algo más parecido a cómo se maneja la memoria. Yo la memoria no tengo nunca, calculo que nunca escucharon un formato de archivos en memoria. No hay archivos, o la memoria no tiene un formato en particular. La memoria está en crudo. Y yo la información voy y la tiro en la memoria y la leo también, de la misma forma. Entonces, estos serían los mecanismos que yo tengo para ahorrarme un poquito de memoria. Estos de acá. De carga dinámica, de montaje de librerías, sean bibliotecas compartidas, que pueden ser bibliotecas compartidas estáticas, que son estas de acá, o dinámicas, estas de acá. ¿Lo dije bien? No, lo dije mal. Entonces, estas dos son dinámicas. Estas dos son dinámicas. Lo que pasa es que esta es para Linux y esta es para Windows. ¿Se entendió hasta ahí? Sé que es bastante complejo la cosa de entender. Sí, sí. Ahora, este tema es un poquito más fácil. Es cómo se asigna la memoria en un sistema operativo. Ustedes que viendo esto de acá, yo les hago un poco de spoiler. Cómo se asigna actualmente es así. Bueno, en realidad así. O así. Esto es medio histórico, ¿no? Pero, ¿cómo creerían que comenzó todo? Bueno, yo tengo una porción, tengo una memoria de tantos bytes, megabytes o kilobytes o lo que sea, y digo, bueno, de esa memoria voy a utilizar una parte. Y dispongo mi proceso en la memoria. La ubicación que se daba en un primer momento es a través de forma continua, o sea, toda la información la tengo una seguida de la otra, y cuando termina esa información, no puedo tener más información de ese proceso, que es esto de acá. Y ahí lo divido en dos partes, comparticiones fijas o comparticiones dinámicas. Comparticiones fijas sería todas los procesos tienen el mismo tamaño. No se confundan particiones con las particiones de disco. Supónganse que esta es la memoria. Yo voy, en el año 60, voy, compro una memoria y tengo la memoria. Lo primero que se hacía es agarrar y decir, bueno, mis procesos ocupan esto. Lo voy a hacer. Todos mis procesos ocupan esto que está acá. Todos ocupan lo mismo. Todos ocupan lo mismo. Entonces son particiones fijas, continuas y del mismo tamaño. Fíjense que acá esta partición no me entra
Entonces no la puedo ubicar. Después, en un segundo... uy, en una segunda etapa, o sea, tengo particiones fijas del mismo tamaño. En una segunda etapa lo que dijeron, bueno, hagamos particiones pero de distinto tamaño. ¿Y por qué? Y porque pasaba de que había procesos que por ahí no quedaban justo como está pasando acá, no entraban justo en el lugar que estaba utilizando ahí. Y había situaciones donde, por ejemplo, yo vengo con mi proceso, ¿no? Mi proceso tiene todas estas líneas de código. Todas estas líneas de código. Lo meto acá adentro. Y me sobra mucho espacio. Entonces lo que hacían era decir, bueno, las particiones que tengo ahora son distintas. O sea, de distinto tamaño. Si yo lo miro acá, bueno, se va a entender más fácil. Fíjense, con particiones fijas, todas estas tienen el mismo tamaño, de 8 megas. Pero estas son particiones fijas de distinto tamaño. Tengo particiones que tienen 2 megas, particiones que tienen 4 megas, 6 megas, 8 megas, 12 megas, 16 megas, o lo que sea. ¿Qué gano con esto? Que si yo tengo un proceso que tiene 3 líneas, lo podría ubicar acá, en el de 2 megas. Si yo tengo un proceso que tiene 18.000 líneas, y no sé, lo puedo ubicar acá, acá, depende cuánto ocupa ese proceso en la memoria. En cambio, si yo tengo un proceso de 2 líneas, lo ubico acá. Si tengo un proceso de 10.000 líneas, lo ubico acá. Si tengo un proceso de 100.000 líneas, por ella no me entra en uno de 8 megas. Y sin embargo, yo cuento y digo, che, pero tengo un montón de megas disponibles. Y sin embargo, no lo puedo poner. Entonces, gano en el sentido de que hago un poquito más adaptable mis particiones a las necesidades de Claro, los más flexible, digamos. Es un poquito más flexible. Es como que vos vas a un restaurante, ¿no? Vos vas a un restaurante, si vas vos solo no tenés problema. Pero ¿qué pasa si vas a un restaurante y tenés eh, una mesa de 20? Piensen que las mesas no se pueden separar, ¿no? Porque normalmente cuando vas a un restaurante, juntás 2 mesas o sacás una mesa o lo que sea y te arreglás. Pero vas a una mesa que es de 20 y si vos te sentás en la mesa de 20 no se sienta nadie más con vos. Es medio así la cosa, ¿no? Obviamente después Claro, sí, sí. el mozo, el mozo te dice, no, tomátela, pibe. Estás ocupando una mesa de 20. Bueno, acá pasaría lo mismo. Si vos metes un programa de 2 líneas en la de 16 megas, te quiere matar. Bueno, esto es una primera, los primeros sistemas funcionaban así, después empezaron a funcionar así, adaptando las distintas particiones a las necesidades de cada uno de los procesos que voy cargando en la memoria. Eh, pero lo importante acá es la palabra continua o contigua. Contigua quiere decir que, fíjense que un proceso ocupa la primera posición está acá arriba y la última posición acá abajo. No puedo poner procesos más grandes del tamaño de una partición. No puedo meter un proceso acá y lo que me queda acá. O sea, los procesos sí o sí tienen que ser continuos. Y les estoy diciendo, creo que lo nombro, no me acuerdo dónde lo nombro. Acá. Ay, me agarró sueño mío ahora. Estos son sistemas, miren, particiones fijas, año 1965, IBM S360. Los equipos en esta época tenían particiones continuas fijas, 1965. Creo que ahí nombré todo. Quiero ver si no me olvidé nada.
La memoria está usualmente esquematizada en dos particiones, una para el sistema operativo y otra para los procesos de usuario. En este esquema se asigna el esquema de asignación continua de memoria. Cada proceso está contenido en una única sección contigua de memoria. Como les dije recién, no puedo estar con parte acá y parte allá, está todo en el mismo o no está. Esto sucedía para los que son ¿cómo es? Para los más viejitos, cuando querían ejecutar algo en DOS y el proceso, más que todo en un juego, que lo querían ejecutar y ocupaba más de 64K, creo que eran los viejos DOS, no se los permitía porque no podía formar no tenía una partición de más de 64 y tenía que manejarlo a través de el MM386 para manejar memoria extendida y metí ahí mis procesos de forma más eficiente. Pero en este caso directamente no lo voy a poder hacer. Si tiene más de 8 no lo puedo hacer, no lo puedo meter. Si tiene más de 16 no lo puedo meter. ¿Qué es lo que se creó? Bueno, particiones dinámicas. Con las particiones dinámicas soluciono el problema. ¿Se entendió esto de acá? ¿Cómo es el concepto? Sí, sí. Esto, un sí, dos sí, Sí, más o menos. sí, Sí. Igual es un poquito de más o menos. es un poco de historia. Ahora no se maneja así. Es como para que entiendan. Intuitivamente uno puede decir, bueno, que la memoria, yo cuando ubico mi proceso en la memoria, lo tengo todo uno abajo del otro, podría decir eso. Podría pensar eso, pero no. No es así. Un tercer método que tenemos es este de acá, de particiones dinámicas. Esto suena un poquito más natural y dice, che, bueno, ¿sabes qué? Esto ya lo destruí. Asignación dinámica de memoria. O sea, vos tenés. Esperen que acá, como esto se ve que lo toqué en algún momento. Lo toqué en algún momento y lo destruí. Más o menos. Bueno, acá los procesos ocupan lo que necesitan. Yo tengo un proceso de 2 megas, voy y le pongo 2 megas. Y van ocupando posiciones de memoria, o sea, se va llenando, 2, 3. Lo que está en negro sería que no está ocupado, sería un hueco. Sería un hueco. Acá uno de 4, uno de 1K. Está bueno esto porque es mucho más eficiente en el manejo de la memoria, porque yo podría decir, bueno, si mi proceso ocupa 1K, en la memoria ocupa 1K. En cambio, en un sistema de particiones fijas, si mi proceso ocupaba 1K, en la memoria no ocupaba 1K, ocupaba el tamaño de la partición en la que ese proceso se colocaba. En el caso de este, 8 megas. Y en el caso de este, digamos, con mucha suerte, podía ubicar ese proceso de 1K en una de 2 megas. Y con mucha mala suerte lo podría haber ubicado en la de 16 megas y desperdiciar bastante de la memoria que yo tengo disponible. Te estoy leyendo lo que puso Cristian. Sí, te sirve como para entender qué problema tenían
antes y por qué llegaron al razonamiento de cómo se utiliza la memoria actualmente. Entonces lo que vemos acá es que, bueno, cada uno de los procesos se va ubicando en función de la necesidad de cada uno y en función de la memoria que yo tengo. Por ejemplo, acá tengo, en este caso, no le demoro esto porque ya me parece que lo toqué de alguna clase anterior y lo arruiné. Acá dice, termina otro proceso 2 megas y libera el espacio. Esto debería ser de 2 megas. Creo que sería así. Ahí más o menos. Acá dice, termina otro proceso 2 megas y libera el espacio de memoria. Entonces lo que vemos acá es que parece que anda todo bien y justo el espacio que me queda acá es de 3 megas. Y acá dice, quiero agregar un proceso de 3 megas y acá dice sí que no puedo, pero sí puedo, porque son 3 megas y están todos contiguos. Pero ¿qué pasaba si pasa esto, no? Yo tengo 1 mega acá, 3 megas acá. ¿Cómo hago para meter estos 3 megas? Ahí no puede. Ahí no puede. Entonces, Pues no podés separarlo. no podés separarlo porque la asignación es de forma continua. ¿Qué es lo que termino haciendo? Bueno, algo que se llama, digamos, lo que tengo es la memoria fragmentada. Así como ustedes por ahí tienen el concepto de fragmentación en el disco, piensen como que la memoria está fragmentada en porciones de huecos que voy a tener en la memoria, que tengo disponibles, los huecos son memoria disponible, y que lo que voy a tener que hacer es unificar todos esos huecos para que me quede todo el espacio disponible junto. Entonces voy a tener que hacer algo como esto y poner eso ahí. Y ahí sí voy a poder poner mi proceso de 3 megas en los huecos que tengo acá. ¿Se entendió eso? Parece que es sencillo, ¿no? Pero Sí, sí. background están pasando cosas ahí. ¿Qué pasó? Yo tenía este acá y este acá. Dice ahí, este acá. Yo estaba ejecutando el proceso 3. Lo estaba ejecutando. Y quiere venir este proceso de 3, este proceso de acá. Este proceso de acá. Lo estaba ejecutando. Y quiere venir este proceso. O sea, dejé de ejecutar este y quiero poner este de acá. ¿Lo puedo poner? No. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Lo que hicimos recién. Sacar este proceso, mover, vamos a poner este para arriba y este para abajo. Y ahí recién voy a poder poner este acá. Pero ¿qué pasó? Todas las posiciones de memoria físicas que conocía o que yo tengo cargadas para ejecutar en el proceso este que tenía acá, ahora cambiaron. Ya no son las mismas posiciones físicas. Tengo que sumarle un nuevo, una nueva posición, una nueva dirección base donde se encuentra este proceso. O sea, todas las posiciones relativas no cambiaron dentro del proceso, pero las direcciones físicas sí. Entonces, cada vez que yo tenga que hacer esto, se va a producir un cambio de direcciones físicas. Y voy a tener que cambiar todas las direcciones físicas que tengo guardadas en las distintas colas, de ejecución, para poder encontrar la información de cada proceso. Voy a eso. Fragmentación es el espacio libre de memoria que no puede ser utilizada. Constituye un desperdicio de memoria.
Y tengo dos tipos de fragmentaciones, externa e interna. Externa, cuando la memoria disponible es suficiente como para satisfacer una solicitud, pero está constituida en fragmentos que no son contiguos. E interna sería cuando se asigna un bloque de memoria a un proceso que no lo utiliza en su totalidad, porque si bien se utiliza la memoria que requiere el proceso, en realidad se toma por bloque y la diferencia entre lo asignado y lo utilizado se conoce como fragmentación interna. Acá, en este caso, ¿qué tipo de fragmentación tengo? ¿Interna o externa? Interna. ¿Alguna otra opción? Externa sería si estuviera en el medio, digamos, como estaba antes. No. Entendé bien el concepto. Mirá, dice externa. Cuando la memoria disponible es suficiente como para satisfacer la solicitud, pero está constituida por fragmentos que no son contiguos. Vos acá tenés fragmentación externa, siempre. Esté en el medio ahí y te queden un poquito de cada lado, o no haya nada. Siempre es externa cuando la asignación es dinámica. Es interna, por ejemplo acá, yo vengo con mi proceso de 1K y me meto en una Ah, está bien. 8. Sí, sí. Entonces, interna es porque mi proceso está ocupando menos de lo que la partición me puede dar. Y externa es cuando dejo los huecos, que justo acá son contiguos, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si ahora esto se pone así? Voy a enviar al fondo. Claro, eso me refería yo. Horrible. Por ejemplo, ahí, no importa igual acá cómo te quede. Vos acá siempre tenés fragmentación externa. Porque como no tenés una partición definida, vos tenés un montón de huequitos, acá, que están dispersos por toda la memoria. Y lo que tenés que hacer para que esos huecos no te queden dispersos por toda la memoria, tenés que aplicar un proceso que se llama compactación. Compactación, esto para los que recuerdan eh, el tema de cuando un disco estaba muy fragmentado, lo que aplicábamos era el defrag o el defragmentador de disco, lo que sea, que básicamente lo que hacía era un archivo puede estar continuo en el disco, que es la idea. Si vos tenés un archivo continuo en el disco, vos podés leerlo como todo junto, de una forma. En cambio, si vos lo tenés fragmentado, tenés una parte del archivo acá, otra parte más arriba, otra parte más abajo, otra parte disperso por todo el disco. ¿Qué implica que esté disperso por todo el disco? Y que vos, cuando leas la información del archivo, la vas a tener que leer en distintos momentos. Es como, eh, por ejemplo, vos estás leyendo un libro. ¿Alguna vez usted leyó un libro? Es capciosa la pregunta, ¿no? Sí. Calculo que por ahora leyeron un diario, ¿no? Una revista. Usted está leyendo un libro. Llegan al final de la hoja del libro. ¿Y qué tienen que hacer? Girar la página. Sí, sí. Girar la página, y eso qué hace, que pierdan tiempo de lectura. En cambio, cuando leen una página entera, van leyendo línea por línea y no pasa nada. Pero ustedes imagínense que su archivo, cuando está el disco fragmentado, el libro se parece al libro Rayuela de Cortázar. Sí, a lo construye tu propia historia O también. sí, construye tu cultura o construye tu propia historia. Ahí se te va a complicar, tenés que saltar a la página tal, volver a la página tal, ir para acá, ir para allá, se te va a complicar. Entonces, eso
implica que el disco está fragmentado. En el caso de la memoria, va a pasar algo parecido. No porque tengas problemas para leer un proceso, o sea, acá cuando quiero leer el proceso este de acá, leo la línea, está todo continuo, no pasa nada, pero voy a tener un problema que cuando yo quiera cargar un proceso, por ejemplo así, voy a tener mucha dispersión de mis procesos. Y por ahí, ubicando todos estos procesos de forma contigua, arriba o abajo, donde sea, ven, por esto se me va. Bueno, ahí ya no se nota. Ya tengo toda la memoria disponible en un mismo lugar. Todo ese movimiento que yo tuve que haber hecho para compactar toda la memoria implica que el procesador deja de procesar. ¿Ustedes recuerdan qué pasaba cuando yo me ponía a defragmentar un disco? Para los que lo defragmentaron alguna vez. Primero, había un poco más de espacio, entre comillas, había más espacio libre, pero mejoraba la performance de lectura de los archivos. Pero en el momento, cuando vos estabas defragmentando, te ponías a hacer cosas, No, pues se trababa todo, si no. estaba todo Depende trabado. de qué Windows. Claro. Estaba constantemente moviendo partes del archivo de acá para allá, de allá para acá, moviendo, ubicando, pim, pum, pam, por todos lados. Imagínense eso mismo, pero en la memoria. O sea, yo estoy moviendo todos los procesitos que tengo todos dispersos por todos lados y los estoy tratando de ubicar uno al lado del otro y encima guardando la nueva ubicación física de ese proceso en las listas, en la cola de procesos. Eso implica que el sistema deja de funcionar. O sea, estaba haciendo lo que estaba haciendo, el proceso lo corta y lo deja de ejecutar y me pongo a compactar. Entonces, en situaciones como esta, el sistema deja de funcionar, está compactando. Entonces, compactación es el proceso de organizar el espacio de memoria con fragmentación externa. O sea, puedo preguntarles, ¿cómo es el proceso de compactación para cuando tengo fragmentación interna? No existe. Es una trampa, digamos. It's a trap, diría el meme. Entonces, la compactación solo la voy a aplicar para cuando tenga fragmentación externa. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Reubicar la memoria ocupada por los procesos en ese momento en posiciones consecutivas. Los voy a poner uno tras otro. Dejando grandes huecos de memoria libre para utilización de otros procesos, que es lo que dice acá. Esto que tengo ahí. Desventaja, no puede ubicarse un proceso mientras se corre la compactación. No puede ubicarse y no puede correrse. Porque ustedes imagínense, estoy ejecutando este proceso, ¿no? Lo tengo por acá. Voy a mandarlo bien al fondo. Estoy ejecutando este de 8 megas que lo tengo acá. Y estoy corriendo la compactación. Y me empezó a correr. Y no lo voy a poder ejecutar. Porque cuando lo quiero ejecutar acá no tengo nada. Tengo el hueco. No voy a encontrar líneas para ejecutar. Y tengo otra desventaja. Fíjense. ¿Qué desventaja tengo acá? Por ejemplo, ¿no? Yo estoy creando una lista dinámica de clientes, ¿no? Estoy generando nuevos clientes. Creo un nuevo cliente y ¿dónde lo agrego? Lo agrego acá, ahí.
Y lo agrego, y lo agrego, y lo agrego, y lo agrego. Ya esto no ocupa 8, ocupa 9, ¿no? ¿Qué pasa si mi proceso lo hacía acá? ¿Cómo hago con eso? No lo puedo hacer. Voy a tener que frenar, parar la pelota, mover el que tengo abajo, moverlo un poquito más ahí y empezar a crecer. Y de 3 paso a 4. No sé, estoy inventando, ¿no? ¿Se entiende la...? Es medio como el juego ese de la NES, que era de mover las cajas. No lo tengo ese, ¿eh? Ah, un juego, no sé si era japonés, algo así, que es como un tipito de un almacén y tenés que mover las cajas, digamos, para ir dejando espacios. Y sí, podría ser. Después pasame el nombre así me saco la duda. Dale. Buscámelo y pasámelo por el grupo. Entonces, eh, el problema que voy a tener es, primero con el tema de la asignación dinámica, es todo ese movimiento de compactación que tengo que hacer, esa fragmentación que tengo de la memoria. Y el otro problema es que no puedo crecer de forma simple, de alguna forma, para decirlo de alguna forma básica, ¿no? Sí, no puedo crecer simple sin empezar a molestar al otro. Entonces, la asignación contigua está buena porque es fácil de entender, pero no es la forma que nosotros vamos a aplicar o que se aplican hoy en día para manejar la memoria. Esto sería cómo lo voy a ubicar. Yo mucho no me metí. Yo hasta el momento dije, bueno, ¿sabes qué? Lo voy a ubicar. Esto era de lo que 8. Lo voy a ubicar por ahí. Eh, algo más que no había nombrado. Pónganse, ¿no? Viene este proceso de 3 megas. Viene y dice, bueno, lo voy a ubicar acá. Perfecto, 3 megas. No tenés ningún problema. Viene otro proceso de 8 megas. Pero este terminó antes. Y acá vamos a suponer que tenemos 6 megas libres. 6 megas libres. Y acá, no sé, 10 megas libres. 10 no, vamos a ponerle 12. Y bueno, lo voy a tener que ubicar acá. Vengo con el de 8, lo ubico acá. Me quedan 4. Quedan 4. Y viene un proceso de 10 megas. O de, no sé, 3 megas. Y lo ubico, ¿a dónde lo ubico? Y va a tener que empezar a mover procesos No, o sea, para que contigo. el de 3 megas, ¿dónde lo puedo ubicar? Lo puedo ubicar, Ah, el de 3 sí, acá o lo puedo ubicar acá. o abajo. Sí. Los dos. Entonces, voy a tener algoritmos que me digan cómo voy a ubicar a mis procesos dentro de la memoria. Voy a tener varias opciones. Eh, primer ajuste, first fit, se asigna el primer agujero eh, que sea lo suficientemente grande. Entonces, si tengo un ajuste de first fit, yo vengo recorriendo la memoria y digo, bueno, el primero que tengo es este, lo ubico acá. Si yo tengo un algoritmo de mejor ajuste, no lo ubicaría ahí. Porque si lo ubico acá, o sea, si lo ubico acá, me van a quedar 3 megas libres ahí. Lo voy a tener que ubicar acá, para que después no pierda tanto, digamos. O sea, mejor ajuste, best fit, se asigna el agujero más pequeño que tenga el tamaño suficiente. Si justo era del tamaño, bárbaro. Si era un poquito más grande, bueno, lo ubico ahí.
a menos que esté ordenada, debemos explorar la lista completa a menos que esté ordenada según tamaño. O sea, administrar la memoria acá, yo tengo que tener en alguna tabla qué lugares de la memoria tengo disponibles. Y tengo que chequear ese valor contra lo que yo quiero colocar y ver si entra ese proceso en el espacio que tengo disponible. El peor ajuste lo ubicaría acá. ¿Para qué? Para que el próximo que venga, acá tenga 4 megas, no, 3 megas. Y así voy tomando siempre el peor ajuste para, para dejar espacios más grandes y después a medida que voy metiendo cosas en ese espacio, voy dejando espacios más chicos. Esto es medio peligroso también. Y el último de los algoritmos sería del siguiente ajuste, next fit. Se asigna el agujero más próximo que se encontró y el puntero arranca a partir de la última asignación. O sea, si la última asignación había sido por acá, por ejemplo, creo que habíamos puesto este de acá, lo puse ahí, la siguiente me lo voy a ubicar acá, directo. ¿Para qué? Para no recorrer toda la lista de nuevo y ver, o sea, acá tenemos 2 espacios nada más, o sea, 2 huecos. Pero imagínense que la memoria tiene 1000 huecos. Tengo que volver a buscar cada uno de los huecos a ver en cuál entro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, desde la última empieza a ver en cuál entra y lo ubica. En la práctica, esto termina siendo 2 algoritmos. El del primer ajuste y el del mejor ajuste. Los sistemas se terminaron utilizando estos 2 ajustes. ¿Se entendió el tema de los ajustes? Sí. Compactación hablamos. Y acá creo que vamos a hacer la intro a paginación y vamos a cortar. Entonces vimos que esto era malísimo. ¿Qué tenían? Particiones fijas. ¿Qué tipo de fragmentación? Interna. Ahí está. Que yo tengo particiones de tamaño fijo, pueden ser del mismo tamaño o de distinto tamaño, y metía mis procesos y desaprovechaba todo. Es como decir, bueno, voy a guardar un alfiler en una caja de zapatos. Y sí, bueno, lo vas a guardar, ¿no? Se entiende que lo vas a guardar, pero vas a desperdiciar prácticamente toda la caja de zapatos. En las particiones dinámicas no tengo ese problema, porque ya ahora la memoria la voy requiriendo en función de las necesidades, pero tengo otros problemas que vimos. El tema de la fragmentación, el tema de que me van a quedar un montón de fragmentitos de memoria que voy a desaprovechar. Y eso va a empeorar a medida de que esto sea dinámico. Imagínense, esto lo ejecuto dentro de 2 años, si nunca reinicié el equipo y no corre un proceso de compactación, voy a tener no compactación, no voy a tener fragmentitos de 1 mega, voy a tener fragmentitos de bytes, digamos, o de kilobytes. Y voy a tener un montón de huequitos negros, si no compacto. Entonces, acá tengo otro problema. ¿Cuál fue la solución superadora a todo esto? Fue aplicar un sistema de paginación, donde van a existir páginas y donde van a existir marcos que se van a ubicar esas páginas. Ustedes piensen que, ¿cómo representarlo? Ahora, la memoria. Voy a borrar. Estos 3, 4, más o menos lo voy a pegar. Son como bloques. Son como bloques, digamos. Esto en la memoria,
en la memoria yo tengo ahora marcos, la memoria física. Esperen que mi TOC me impide seguir si esto no está más o menos aceptable. No, si yo hago lo mismo. Más o menos, igual ahí ya dije tanto coso y hice cualquiera. Y más o menos. Está. Ahí está. Entonces, esta es mi memoria física que tengo 1, 2, 3, 4, 5 marcos. 5 marcos. Y después voy a tener mi memoria lógica que tiene páginas. Yo tengo mi código, ¿no? Todo esto es mi código. Esto es código. Tengo un montón de código acá. Hago cosas muy importantes. Sumo variables, no sé, hago cálculos. Tengo todo mi código. Y mis datos, todo lo que necesito para ser un buen programador lo tengo acá. ¿Qué es lo que va a hacer el sistema de paginación? Te va a agarrar tu código y te lo va a dividir en páginas. Te lo va a dividir en páginas. Esperen que voy a borrar este 1. Te lo va a dividir en páginas. Y esas páginas, vamos un poquito más para acá, y va a cargar la información de cada uno de estas páginas, de este código que tengo en el código y datos en las páginas. Esto lo voy a hacer un poquito más chico, nada más que para que entre ahí y se vea que estoy metiendo mi código. Esta va a ser mi segunda página y esta va a ser mi tercera página. Esto se lo voy a borrar, nada más que para que vean que va a existir algo de lo que vimos hace un rato. Entonces, voy a agarrar mi código y datos de mi proceso y lo voy a cargar en otra página. Y mi código y datos de mi proceso y lo voy a cargar en otra página. Esto hubiese sido mejor entenderlo con esto pintado de azul, por ejemplo. A ver si lo puedo hacer. Pues ya estoy tocando. Sí, bueno, espera a ver. Pasa que tenés que despegar los palitos. Entonces ahora tengo mi proceso en 3 páginas. Y tengo 5 marcos. ¿Qué es lo que voy a hacer en paginación? Bueno, voy a ubicar estas páginas en los distintos marcos. O sea, voy a tener página 1 de mi código, o datos, página 1, página 2 y página 3. Y las voy a ubicar en algún marco, que en este caso no va a ser de forma continua. Entonces, por ejemplo, voy a ubicar, para que se note la diferencia. Es ahí, está acá. Esto lo tenía que seleccionar como transparente.
y está, no sé, acá abajo. Entonces yo tengo que en el marco 3, tengo la página 1. En el marco 1 tengo, era la página 2, ¿no? Y en el marco 5 tengo la página 3. Y se finí. Esto de acá es como una conversión que tengo de páginas a marcos. ¿Se entiende cómo va a funcionar esto? Y ahora no necesito que mi proceso esté continuo. O sea, va a estar continuo en el tamaño de una página o de un marco, pero no todos esos marcos necesariamente tienen que estar continuos. Pueden estar ubicados en... Era lo que no podíamos hacer recién, hasta hace un rato, digamos. Claro, lo podemos hacer hace un rato. Pero ¿qué necesito tener para que esto funcione? Referencias. Una paginación. La referencia. ¿Y cuál es la referencia? Esto que tengo acá. Esto que tengo acá se llama tabla de páginas. Esto es la tabla de páginas. Ah, es como un lookup. Claro, tabla de páginas. Entonces yo cuando quiero leer la página 1, ¿qué digo? Ah, bueno, ¿querés leer la página 1? Te vas al marco 3. O sea, estoy haciendo una conversión. Esto es lo que ve la CPU. La dirección lógica. Y esto es lo que ve la MMU. Es la dirección física. Ya, espera un poquito. ¿Y quién me hace esa conversión de física a lógica? La MMU a través de la tabla de páginas. Entonces va a buscar, dice, vos querés la página 1 de tu proceso, anda a buscarlo al marco 3. ¿Y dónde está el marco 3? Y en la posición física tanto, ahí. Pues, porque todos los marcos tienen el mismo tamaño de las páginas. No sé si por ahí no lo dije explícitamente, pero cuando lo graficaba del O mismo sea, se divide todo en partes iguales. todo se divide en partes iguales, que son los marcos. Y después las páginas se ubican en los marcos donde tengo, donde está en la memoria física. Con esta tabla de conversión de tabla de páginas obtengo todo por ejemplo, ahora estoy leyendo, digo, bueno, la página 1, ok, marco 3. Ah, bueno, voy al marco 3. Y empiezo a leer instrucción, llego al final. ¿Y dónde tengo que ir? Y a la página 2. Ah, ok, ¿dónde está la página 2? En el marco 1. Ah, bueno, voy a la posición física tal, que es la posición 0, ponerle acá, y leo la instrucción, llego al final. Terminó. ¿A dónde tengo que ir? Y tenés que ir para leer la página 3. Ah, la página 3. Ok, ¿dónde está la página 3? En el marco 5. Ah, bueno, listo. Empiezo a leer, y termino. En este tipo de manejo de memoria, ¿tengo fragmentación externa? Si Yo los creo que espacios sí. de memoria son todos iguales, no. No, no, porque ahora, supónganse que viene otro proceso, el proceso, no sé, el Paint, y lo ubico acá en el 2, en el 4 y donde lo necesito ubicar. Claro, porque las páginas son iguales. Exacto, las páginas son iguales y lo ubico en función de la necesidad.
y cada porcioncita que tengo la ubico en algún lugar de la memoria que tengo disponible. Lo único que tengo que tener es esa referencia, o sea, tengo que tener en la tabla de páginas cómo es la referencia entre el marco y la página. Y voy haciendo ese chequeo. ¿Dónde estás? Ah, ¿estás allá? Ah, bueno, voy allá. ¿Estás acá? Ah, voy allá. ¿Tengo fragmentación interna? Supongo que sí. Sí. Ah, por ejemplo, acá. No, en la página 1 que está en el marco 3. ¿Tengo fragmentación interna? ¿O puedo tener fragmentación interna? Creo que sí, sí. Sí, pues todos los espacios no son iguales. O sea, acá los marcos, lo que tenía acá, yo Claro, los marcos no son iguales. los marcos son todos iguales y tienen el mismo tamaño de las páginas. Pero yo lo que guardo en las páginas, lo que guardo en las páginas es lo que tenía de información. Supóngase, voy a hacer una página, la página tiene este tamaño. Y mi código tiene este tamaño. Pero más chico. Y mi código tiene este tamaño. Voy a hacer así. Mi código tiene este tamaño. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy guardando toda esta parte ahí y en otra página igual el pedacito que me queda acá. Entonces, acá guardo esto y acá guardo esto. Medio que me quedó chicuelo. O sea, voy a tener fragmentación, pero ¿en dónde voy a tener la fragmentación? En el código En el y no archivo. en las páginas. Claro, en el archivo y no en las páginas. No, en las páginas voy a tener fragmentación. En la primera tengo fragmentación, no, porque metí todo lo que podía meter en una página. Pero en la última, Ah, claro, ahora sí lo veo. ahí sí voy a tener fragmentación. ¿Por qué? Porque el código, Porque te sobra espacio. el tesoro espacio, ¿Y lo puedes usar con otro código? no podés. Claro, eso es lo que iba a preguntar justamente. No podés. ¿Por qué? Porque no podés utilizar una página para dos procesos distintos. O sea, Un marco. como máximo podés tener una página o un marco de fragmentación menos un byte. O sea, las páginas y los marcos tienen el mismo tamaño. Suponete que cada página tiene 64K de tamaño. Entonces, la máxima fragmentación interna que podés llegar a tener es de 64K menos un byte. Eso sería más o menos una intro de paginación. Y vamos a cortar acá porque si no, no llego a la siguiente clase. La próxima, O sea, si, sí, si, ven- si vendría una página de otro archivo, ojo, no se podría guardar ahí en ese espacio que quedó. vos, esto que te quedó acá es Claro, fragmentación. ahí no podrías meter. No, esto ya lo reservaste vos. Es como Ya que fue. No. eh, vos tenés una cajonera, ¿no? Vos tenés una cajonera. Por ejemplo, la cajonera, yo tengo un placar en mi casa. El del lado izquierdo es mío y el del lado derecho es mi esposa. Yo guardo mi ropa tengo 4 cajones.
primero, segundo, tercero, cuarto, ordenado como a mí me parece, según la tabla de páginas, etcétera, etcétera, etcétera. En el último cajón yo tengo espacio. Te podría meter más ropa yo, pero no meto más ropa yo. O sea, podría meter más ropa yo, pero no mete más ropa mi esposa, que por ahí necesita un cajón más. Claro, pues es tuyo. Porque es mío, es de mi Claro. proceso, que soy yo. ¿Por qué? Porque cuando vayan a buscar información, ¿cómo hago para referenciar si es mío o de mi esposa? No lo puedo hacer. Yo acá Claro, no se pueden mezclar procesos en un mismo marco. exactamente, no puedo mezclar procesos en un mismo marco. Y entonces, ¿qué es? Es fragmentación que pierdo. Bueno, pero pierdo como máximo una página menos un byte. O sea, una página, básicamente. Que es para dejar lo último de ese proceso. No sé, ¿se entendió? Sí, pero ¿Sí? Bueno, la idea de la próxima semana es meternos un poquito más de cómo funciona. Una cosa más y ya está. Una cosa más. Fíjense que yo tengo mi página, mi marco, mi página adentro de un marco, mi página adentro de un marco. Y la tabla de páginas, ¿dónde la guardo? ¿Dónde creen que va guardada? En el archivo de paginación, No, en el disco. no. No mezclemos, Ah, no, nada que ver. no. Podrías tener esa información guardada en un archivo. Pero vos, ¿qué pasaría si vos querés guardar esa información en un archivo? Cada vez que vos querés acceder más lento. a una posición de memoria, tenés que ir y fijarte en el disco. Entonces, ¿qué deberías hacer? Tenerlo en memoria. Tenerlo en memoria. Entonces, Reservar un espacio. claro, entonces el archivo de la tabla de el archivo, no es un archivo, en la tabla de páginas la voy a tener que tener ubicada acá adentro. Ah, me lo imaginé. Mirá que bueno, esta está bien como otra página, digamos. Lo guardo dentro de una página. Ok, entonces yo quiero entrar a la página 3 de este proceso. ¿Cómo hago? Me fijo en la segunda primero. Voy en la tabla de páginas, en el marco 2. Me fijo que me dice que el archivo de la página 3 estaba en la página 5. Voy a la página 5 y leo lo que tenía que leer, una variable. Yo digo archivo, pero no es archivo, es la tabla de páginas. Entonces, cada vez que yo quiera acceder a la memoria, ¿cuántas veces accedí? 2 mínimo. 2 veces. Es como un Inception. Es una indirección. O sea, Claro. para acceder a una posición tuve que haber accedido 2 veces. Esto va a empeorar después, pero vamos a ver cómo lo solucionamos. Pero entiendan que para acceder a la memoria, a una posición de memoria, necesito 2 accesos a memoria. Es más lento, sí, pero solucioné el problema que tenía con el tema de la consecución de la información, con la representación externa, la comunicación. Entonces era un problema grande. Ahora, silencio, perdón. Bueno, nada más por hoy porque si no me quedo sin tiempo para la otra clase. Dejo de ver Bueno, profe, gracias. a todos.